muchísimas gracias por la asistencia, por acompañarnos hoy en esta charla que nos va a ofrecer Norma Morales. Bueno, en nombre del TAGA y en nombre de Galería Arte al Cubo, bueno, por haber usado la invitación para que esto sucediera. Hoy vamos a tratar de hacer una breve intervención que va a estar a cargo de Norma y va a estar acompañada por los tres impresores, los actuales impresores del taller, que son Darimar Rangel, Tulachi González y Samira Arismendi. Y quería señalarles que nosotros estamos participando aquí específicamente con las obras de Margot Romer, que es una obra del año 1988, y con las obras de Teresa Casanova, que son del año 73. ¿No? Bueno, ya antes de continuar o de comenzar, vamos a presentar a Norma formalmente. Norma Morales es una artista gráfica, representa hoy en día una nueva expresión del arte de la estampa. Su trabajo creativo personal se ha distinguido por la novedad de sus técnicas de impresión, resultado de sus búsquedas e indagaciones constantes, que constituyen sin duda un aporte al grabado moderno. Su personalidad generosa le ha permitido transmitir su experiencia como docente en el Instituto Pedagógico de Caracas, en el TAGA y en el SEGRA, de donde fuiste egresado, ¿no? Así como artistas y colegas, mediante su labor como maestro personal del Taller de Artistas Gráficos Asociados Luisa Palacio. Su obra se centra en la figura humana, pero más allá de la representación de los cuerpos, busca a través de la bioluminiscencia su luz interna, esa aura que no vemos con los ojos por el hábito de la cotidianidad. Desde esta perspectiva percibe así la energía de los cuerpos, que es la que le permite expresar, por una parte, su dinamismo, a la vez que le ayuda a transformar un lenguaje propio. Para Amantes, que es una de sus publicaciones, en uno de sus libros de artistas que hizo conjuntamente con Rafael Cadena, Norma Morales amoldó su figura con una expresión más apacible, consona con el erotismo sutil que se expresa en ese libro. Su obra ha sido expuesta y reconocida por importantes distinciones, entre las cuales debemos mencionar el segundo premio al mejor libro del año 1999 por su obra Bestiario, Diario de Versos Estampados, otorgado por el Centro Nacional del Libro del Senal, el premio Pedro Ángel González de especialidad de grabado en la Quinta Bienal Nacional de Artes Plásticas de Puerto La Cruz en el año 2001. Y más recientemente la mención de la especialidad de grabado en la 10ª Bienal de Miniatura Gráfica Luisa Palacio Taga en el año 2002. Por eso, bueno, Norma es la maestra impresora del TAGA, tiene 30 años de ejercicio en esta institución y, bueno, es la jefe del equipo de impresores del taller. Bueno, Norma, muchísimas gracias. Gracias. O sea, yo quisiera que ustedes pasaran y acompañaran a Norma Taga. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la presentación. Gracias a los asistentes a esta charla. Yo quisiera, en todo caso, completar un poco la presentación de Patricia, haciendo la indicación de que, aunque en el flyer dice el equipo TAGA no está constituido solamente por nosotros cuatro como hacedores de trabajo en el área de talleres, sino por un conjunto de personas que nos acompañan, desde Patricia, que hace la dirección general del taller, pasando por Nani Goncalves, que hace la parte de investigación, Dubras Caduno, que hace la parte de fotografía y registro de imagen, Nelson Acosta, que se encarga de hacer todo lo que es la parte de filmación. Todos ellos presentes en este momento junto con nosotros. Agradecido, por supuesto, a ese equipo que somos. Muchas gracias por estar presentes. Nosotros vamos a tratar de, considerando la amplitud que significan los procesos de la gráfica,
elaboramos una presentación, vamos a tratar de ser lo más ilustrativos posible, pero sencillos en el modo de hacer esa presentación. A mí se me encargó hacer primero como un balance acerca de lo que son los procesos gráficos y de cómo están ellos considerados dentro del mundo de las artes, pero en consideración a que la exposición en la que estamos ahora presentes es una exposición que tiene en su mayoría obra en serigrafía, nos vamos a extender mucho más en esa técnica. Y esa parte de la presentación va a estar a cargo de Samira Arismendi y de Polache González, que se han encargado de desarrollar durante más de 2 años todo lo que significa el trabajo de impresión en el área de serigrafía. Y ahora estamos haciendo todo un encuentro con la parte de litografía. Y la Limar, al final como la conclusión, una vez que se ha ejecutado la obra, es hacer la difusión de esa obra en exhibición como la estamos viendo ahora, pero hay que pasar por una cantidad de pasos que tienen que ver con la firma, el sellado de las piezas, y finalmente ellas van a un archivo. Vladimir nos va a hablar acerca de la experiencia de ubicar esas obras en ese escenario de los archivos, que en este caso son los archivos de registro del cargo. ¿Ok? Bueno, yo voy a comenzar haciendo una pequeña lectura de un material que tengo como apunte, ¿no? Cuando pensamos en la gráfica, la primera imagen con la que nosotros nos encontramos es con una huella. O sea, esa es como la parte primitiva de ese pensamiento visual, ¿verdad? Nos acercamos de esa manera porque es como ese primer vestigio, o sea, es la huella de la pisada, la huella del dedo, la huella que uno deja sobre algún elemento. Pero también nos tenemos que concentrar en el hecho de que visualizar la gráfica históricamente, lo que nos estamos encontrando es con toda una organización desde el punto de vista académico de esos procesos. O sea, si la tuviéramos que ver cronológicamente, veríamos esa huella. Pero si la tuviéramos que ver históricamente, tendríamos que pensar en el tiempo que es posterior a la invención de la imprenta, que va hacia el año 1450. Y les leo un poco para no divagar. Entonces, se le dio un orden en cuanto a la evolución tecnológicamente hablando, que cada uno de esos procesos se fue incorporando de acuerdo a ese proceso de innovación. ¿Okay? Y esto dio origen a un espectro fabuloso de técnicas que se agruparon en términos a los cuales nosotros conocemos como las artes gráficas. ¿Okay? Pero en sí, ¿qué es la obra gráfica? La obra gráfica en el campo de las artes es todo ese procedimiento que se realiza desde el punto de vista técnico cuando nosotros nos encontramos con un elemento del cual nosotros rebotamos una imagen hacia un soporte. Ese elemento se trabaja sobre diversos soportes y cuyo proceso, el resultado final debe de tener obligatoriamente, por ejemplo, un requerimiento de las artes, debería de tener el acompañamiento obligatorio del artista. El resultado de este proceso lo denominamos dentro del mundo de las artes, afinadas como las vemos dentro de este espacio, la denominamos como original múltiple. Y la conclusión más sutil es lo que estamos viendo ahora en las paredes. ¿Okay? Pero para entender un poco ese escenario, que es un compendio muy amplio, yo quisiera primero hablar del elemento
o hacer un pequeño guiño solamente al elemento que en este momento aglutina a la mayoría de las piezas que están en este espacio, y que es el papel, y es por eso que lleva el título de la exposición, se llama Papeles. Y en esta exposición, esos papeles no solamente están intervenidos con obra gráfica, porque las obras de Chero están trabajadas desde el campo del dibujo, que también es un proceso gráfico. Lo que no es un proceso multiejemplar, ¿ok? Es un proceso gráfico, pero no está dentro de ese concepto amplio de lo que es la gráfica. Pero bueno, tenemos serigrafías, unas serigrafías importantes de varios artistas internacionales. Ahí está el maestro Juvenal Ravelo, está Jan Arts, está Víctor Lucena, están las obras de Teresa Casanova y de Margot Romer, que son las obras en correspondencia a nuestra participación dentro de la exposición. Hay una silografía de Joaquín Torres García, y hay dos piezas de el artista es una litografía, exacto. Entonces, más o menos en la proporción en cómo se han ido apareciendo, nosotros vamos a ir trabajando esos procesos técnicos, ¿verdad? Entonces, vamos a... ya, déjala ahí, no la vayas a mover. Entonces, ese elemento importante que es el papel, tiene dentro de lo que es el aspecto formal en el trabajo, a nivel de manipulación, tiene una serie de elementos que para nosotros, para algunos de nosotros es desconocido. Por ejemplo, la rebarba del papel. La rebarba del papel, el gramaje del papel, son elementos que le dan cuerpo, que le dan presencia y que son importantes al momento de tomar la decisión sobre cuál es el soporte que voy a trabajar, el color que tiene ese papel. Y eso lo van a ver, hay como diversidad, aunque son bastante neutros los que están aquí en este espacio. Pero ese acercamiento es una decisión del artista cuando necesita que el papel sea, por ejemplo, liso o tenga un grano lo suficientemente pronunciado para que además de lo que él va a basar en esa obra, en ese papel, pueda decir de la obra. ¿Ok? ¿Qué les pasa? Entonces, cuando ya nosotros hemos tomado la decisión de cuál es el tipo de trabajo que se va a desarrollar, nos vamos a encontrar con una serie de técnicas. Las primeras técnicas con las que nosotros tenemos un primer acercamiento de tipo táctil, porque es muy fuerte, son las técnicas de relieve. O sea, en general, las técnicas gráficas tienen una clasificación. Están las técnicas planas y están las técnicas de relieve y bajo relieve. En las técnicas planas está la litografía y la serigrafía, que las vamos a tratar en un segundo tiempo para que pueda haber una actuación de parte de Samir y de Pulace en esa explicación. Las imágenes que nos están acompañando, la pieza que está del lado izquierdo es una silografía de 1,20 x 80 del maestro Harrián. Es un material encontrado, del cual él tomó una huella, es una puerta, porque él se ocupaba dentro de su trabajo de hacer el recorrido para poder incorporar algunos elementos con esa característica, ¿no?, de material encontrado a su trabajo. Y a veces lo hacía con encofrado. Y de esta pieza se hizo una edición de 15 ejemplares. Es un tríptico. Bueno, para efectos de la charla solamente coloqué esa pieza, ¿no? Entonces, en comparación, está la silografía, que dentro de las técnicas de relieve está la silografía, y está el linóleo, que está del lado derecho, está montado en la prensa, por lo tanto está
la plancha y el rebote de la plancha en el formato del papel del artista Elena Arellano. Con esa pieza ella realizó un libro que se llama Fronda Tropical. Luego están las técnicas bajo relieve. En las técnicas bajo relieve tenemos tres técnicas, las tres técnicas más importantes, que son la punta seca, que está del lado izquierdo, el buril, que está en el centro, y una mesotinta, que está del lado derecho. La punta seca es de Luisa Richter, es una miniatura. No están proporcionados a su tamaño real, pero me pareció que para efectos ilustrativos lo mejor era ubicarla de esa manera. La del centro es una pieza en buril del maestro Luis Chacón. Es una pieza inédita. Se imprimió por primera vez cuando él nos las entregó. Y la que está del lado derecho es una mesotinta elaborada por Pancho Quintes. ¿Por qué se dice técnicas bajo? Yo lo que hice fue juntar, porque no iba a dar tiempo de hacer toda la clasificación como es. Están las técnicas bajo relieve y técnicas en seco juntas. ¿Por qué se dice técnicas en seco? Porque es una técnica en donde se hace un movimiento directo sobre el soporte que va a recibir la talla. En este caso, sin el uso de ningún tipo de químico o de material que vaya a degradar o a modificar la superficie de la matriz. Entonces, es solo el impulso de la mano con el instrumento que nosotros vamos a trabajar. En el caso de la punta seca, se utiliza una punta aguda. En el caso del buril, se utiliza un instrumento en forma de caña, cortado a 45 grados, es una varita, como una especie de vara. Y en el caso de la mesotinta se utiliza un instrumento que se llama mecedora, que lo que permite es granear la totalidad de la superficie de la plancha de metal. En general, la mayoría de esas técnicas se trabaja sobre metales, no exclusivamente, pero en realidad ahí es donde sale la técnica originalmente. Se martilla. En el caso de la mesotinta, se vuelve algo parecido a un papel de línea, y luego nosotros devolvemos nos devolvemos a la apariencia original brillante de la plancha, raspando y puliendo, porque vamos a generar el volumen de la imagen partiendo de la intención de la luz. Es como que estuviéramos iluminando dentro de la plancha. Entonces, ¿cuál es la belleza contenida dentro de cualquiera de estas técnicas? Y su reconocimiento cuando uno se para frente a una obra en una sala de exposiciones, que es lo que cuando uno realmente tiene como acceso a mirarla, es que podamos entender cuáles son las diferencias finas entre cada una de ellas, ¿verdad? Pero la apariencia básica entre ellas se acerca mucho a la idea de un terciopelo. Tiene esa sensación de líneas aterciopeladas. ¿Ok? ¿Qué les pasa a la próxima, por favor? Luego tenemos las técnicas bajo relieve. Eso quiere decir que el reporte que va a ir al papel, el entintado, va a estar en la profundidad de las planchas que nosotros vamos a trabajar. Esas técnicas, aunque los cuatro ejemplos que están exhibidos pertenecen solamente al metal, a los metales, las técnicas bajo relieve y técnicas húmedas se pueden trabajar en diferentes tipos de ese soporte, ¿verdad? La pieza que está del lado izquierdo es un gofrado. Eso quiere decir que nosotros ejecutamos la matriz, la perforamos lo suficiente para conseguir un relieve en el papel, a una modificación a ese relieve. Y básicamente lo que ocurre y por eso se le dice técnicas de relieve, es porque hay una modificación en la estructura del papel cuando nosotros hacemos la impresión. Después está la técnica de agua fuerte, en donde nosotros obtenemos un relieve partiendo de la ubicación dentro de la plancha de una reserva que se hace con asfalto líquido,
en este caso con barniz de dibujo para grabado, y dejamos abiertas solamente algunas zonas por donde va a pasar el ácido y va a morder la plancha, y ese es el término que se utiliza para el ataque que hace el ácido sobre los metales. Esa pieza que está en el borde del lado izquierdo es de Elena Arellano y pertenece a un libro de artista editado en relieve para 15 especies vegetales. 15 especies vegetales que tienen que ver con 15 especies arbóreas de los árboles de Caracas. Entonces ella tenía ella tiene como una preocupación porque había una falta de reconocimiento de los jóvenes con respecto a esas especies vegetales y creó ese libro, que es un libro dual, porque es un libro para videntes y un libro para invidentes. Este especialmente está acompañado con escrituras braille, esas piezas. Ahí no podemos ver sino solamente una pieza, ¿no? La que le sigue es un aguafuerte de Luisa Palacio, más bien como una especie de relieve, pero entintado. Es muy parecido al gofrado, pero en este caso está entintado. ¿Okay? La que le sigue, que es el aguatinta, y que se genera, también se usa ácido nítrico, pero se utiliza una resina para poder escalar los valores que nosotros necesitamos sobre el material. Es de una artista que se llama Elena Gil. Y la última es un fotograbado que también requiere el uso de un químico para poder degradar la matriz y generar la imagen como está allí. Pero en este caso, la reserva tiene antepuesta una película fotográfica, como un negativo fotográfico. Entonces, por eso se le llama fotograbado, porque la imagen que se transfiere tiene un carácter fotográfico muy alto. ¿Okay? Esta es de Liz Hidalgo, esa pieza. Entonces, como el espectro de posibilidades dentro de la gráfica realmente es muy amplio. Además de todas esas técnicas, que estas son las técnicas tradicionales, las que acabo de nombrar, ¿verdad? Están las técnicas que son por adición, alternativas, que han utilizado soportes diferentes como el cartón, que es el caso de la imagen que está del lado izquierdo, de una matriz trabajada por Corina Briceño, presente ahora en la sala. Esa imagen, esa plancha que está entintando es un cartonaje que tiene una cantidad de relieves y con ella, con esa imagen, ella desarrolló las tapas para los libros de Mujeres de Piedra y Ciudades de Piedra que fue exhibido recientemente. La imagen central está Leonardo Nieves trabajando, la matriz es de papel. O sea, la reserva que él hace al momento de imprimir, la hace con una blonda, de las blondas que se utilizan en repostería. Entonces, esa blonda lo que hace es una reserva que produce unos blancos en las áreas donde la tinta no va a tocar el papel, ¿verdad? Él desarrolló una pieza que se llama lámpara de cristal a partir de ese recorte, y esa pieza estuvo en un portafolio de artistas para un proyecto en donde participó el TAGA con 3 artistas más, para Amalgama Gráfica, un proyecto que se desarrolló en España, Oviedo, ¿no? En Oviedo, España, en donde participó Pulace y participó, ¿dónde está nuestra amiga? Gobea, Marité. Y la última imagen es una matriz vegetal. Es una hoja de una mata de lechosa. Esa hoja fue impresa, bueno, ahí está la imagen esa es una imagen muy común en el taller, la gente contenta cuando abre la prensa, siempre es así, siempre es una gran satisfacción. Es una hoja que llevó Javier Grajales, el ganador del premio Jóvenes Confía, último,
y está desarrollando una investigación. En realidad esa es eso es una imagen inédita, no la debería estar mostrando, pero le pedí permiso. De una investigación que él está desarrollando sobre la degradación de las especies naturales. Y él lo que hizo fue preparar sus propios pigmentos con elementos naturales, óxido, llevó cúrcuma, aceite de coco, y con eso se hizo la preparación de los pigmentos y se desarrolló la impresión que ustedes están viendo ahí. Entonces, con esas tres imágenes lo que quiero es, además de todo lo que hemos visto, ampliar que las posibilidades, sobre todo en grabado, son sumamente amplias. En cualquier, cuando hacemos una visita guiada, siempre decimos, cuidado cuando salgan de aquí, porque cualquier chapita que se consiga en el camino probablemente les va a servir para hacer algún trabajo. Pasa la próxima, por favor. Esta es como decir, la conclusión pasada, el proceso de la elaboración de cómo hacemos la multiplicación. Si ustedes ven del lado derecho, se van a encontrar con la edición. La edición es ese bloque de piezas que ya han pasado por el primer proceso, porque esta pieza, que es de culache, fue primero una punta seca. Después él le aplicó esta plancha de metal que está trabajada con agua tinta. Y la última intervención que él desarrolló sobre esa pieza fue una serigrafía. Y el bloquecito de edición está del lado derecho de la pantalla. Lo hice como un homenaje a Teresa, porque Teresa está participando acá en el espacio, aunque está participando con 4 serigrafías. La obra de ella más grande en investigación en el taller es en el taller de grabado. Pero esta además tiene un acercamiento a procedimientos técnicos que son como más novedosos en el aspecto procesual, ¿no? Ella se basó en una serie de cartas para desarrollar esta muestra que se exhibió en la galería del museo. Una serie de cartas, y esas cartas le fue haciendo una modificación digital en la computadora. Ella iba dando la instrucción, se iban haciendo las modificaciones, a eso se le dio una salida impresa en papel, y eso se lleva al taller y se vacía en los papeles de impresión definitivos en la prensa de grabado con un sistema que se denomina transferencia. O sea, yo transfiero de mi papel a otro papel, pero de un papel bond al papel definitivo, o de un papel transfer al papel definitivo, que yo puedo volver a imprimir y retrabajar con otras técnicas. ¿Ok? Aquí lo interesante es que hay un acercamiento primero a la economía de medio. O sea, no tengo que imprimir 10. O sea, no tengo que hacer un bastidor. Puedo hacer una sola impresión y puedo, si esa es la intención de la obra, ¿no? Porque ahí hay una parte conceptual que es importante. Y la otra elemento importante. ¿Ah? Ok. Bueno, lo que les quería decir con respecto a esa que está como dentro del espectro de lo que son las técnicas planas, ¿verdad? Está la litografía. Litografía viene de piedra y grafía de dibujo sobre piedra. Esta es una piedra que pertenece a un grupo de las que estamos trabajando para un evento que tenemos pronto, que es la exhibición de litografías del taller. Y hay un procedimiento químico, pero está dentro de las técnicas planas. Hay un procedimiento químico que se ejecuta sobre ese soporte que nos va a permitir sensibilizar la superficie para poder dibujar sobre ella. Nosotros dibujamos y luego, para poder obtener la impresión, nosotros necesitamos colocarle agua, goma arábiga, agua,
y luego entintamos la matriz, que es la piedra, ¿verdad? Y de allí vamos a obtener un reporte al papel. Esa técnica ha ido evolucionando, por supuesto, y nosotros la evolución más amplia la conocemos porque prácticamente la vemos a diario porque es con lo que se imprimen los libros, las revistas, y casi que cualquier material publicitario o impreso que haya en la calle se desarrolla con esta técnica. ¿Okay? Si quieres pasar al siguiente, por favor. Las tres imágenes que están exhibidas, la de la izquierda es de Jorge Briceño, es una litografía desarrollada en piedra a 2 colores. La central es de Marieta Berma, es una litografía pero trabajada en plancha de metal, en aluminio, trabajada a 4 colores. Y la que está del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, pertenece a un grupo de las imágenes que acompañan el libro Mirar el Olvido de Liz Dalmor, Pika Levy y Anne Layoux, que es un compendio en formato libro, en este caso, pero nada más nosotros tomamos para efectos de la presentación una imagen. Pero básicamente las tres, en la plancha de aluminio, el tratamiento es bastante similar al de la piedra. Y en el Pronto Play hay un resumen completo, porque lo único que necesitamos es tener la imagen y colocarle el agua para poder montar el color, ¿verdad? Ok, entonces, el procedimiento que viene ahora, que también pertenece al procedimiento de las técnicas planas, es la serigrafía y lo voy a dejar en compañía de Francis González y de Samira Ismendi para que les pueda hablar acerca de ese proceso. ¿Okay? Buenas tardes, gracias. Bueno, como bien comenta la profe, si bien hay una cantidad de técnicas gráficas que nos permiten siempre aproximarnos a distintas intenciones y dependiendo de la intención que tengamos, hay una técnica que favorece más o menos el trabajo que queramos hacer. La serigrafía tiene una cualidad de que es muy versátil para representar trabajos tanto de calidad fotográfica, por ejemplo, como llevar a la edición o a la multiplicidad de imágenes trabajos más gestuales o más instantáneos, por así decirlo. Entonces, ese amplio espectro hace de esta técnica un recurso muy utilizado por una cantidad de creadores, tanto en el ámbito de las artes gráficas como en otros ámbitos, ¿no? En otros espacios. Bueno, bien sabemos de todas las implicaciones de la serigrafía en la industria comercial y de impresión y de publicidad, etc. También quisiera como hacerles ver a ustedes la posibilidad de que la serigrafía, por esta misma versatilidad que tiene, se presta mucho a la combinación con otras técnicas. Entonces, el enfoque que quisiéramos darle en esta tarde a esta conversación es hacia esa combinación precisamente de técnicas, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de imágenes donde ustedes van a poder observar cómo funcionan y cómo se mezclan distintas técnicas con este procedimiento. En este caso tenemos una imagen de Elena Arellano para un libro de artista que ejecutó ella con ambas técnicas, con serigrafía y linograbado, como ven ahí. En este caso nosotros realizamos en una primera instancia la técnica de la serigrafía, el procedimiento de todo el tratamiento con trama de puntos de esas figuras más oscuras que ustedes ven en la imagen. Y luego la profe Norma, en conjunto con Elena y también con asistencia de Gladimar, hicieron toda una superposición de planos y de transparencias con formas muy similares a las que
nosotros imprimimos en primera instancia, pero bueno, a partir de unas grandes planchas de linóleo. Entonces fíjense cómo se compenetran ambas texturas y pueden generar unas atmósferas bien particulares, ¿no? También acompañadas de, bueno, de una selección cromática muy particular que escogió Elena en este caso. Sí, dale. Ok, fíjense, en este caso tenemos a Pierre Dumont en un proceso bastante experimental que realizó en el taller el año pasado, en donde él llevó una serie de imágenes fotográficas que él había realizado en varios de sus expediciones, en varios de sus viajes, y la imagen que ustedes están viendo corresponde a una fotografía del fenómeno de la saponina, que es como toda esta espuma, por así decirlo, o esta textura que surge en los ríos, en el Amazonas y en la Gran Sabana, por una interacción de ciertos minerales, ¿no?, con el agua. Entonces, bueno, esa textura que había ahí a él le llamaron mucho la atención y quiso aproximarse a ese resultado cromático y de texturas a partir de la serigrafía. Entonces, bueno, en una primera instancia, él, una vez que consolidamos el bastidor, él quiso hacer entintados puntuales de ciertas zonas para enfatizar más o menos ciertos tonos, ¿no? Entonces, bueno, el resultado fue bastante próximo a lo que ustedes están viendo acá. Generamos también una paleta bien... ¿Sí, Corina? Sí, en este caso realizamos un photoscreen a partir de una fotografía de él, es correcto. Sí. Para contar que la experiencia con Pierre Dumont, que fue más un proceso de investigación que de edición como tal, ¿puedes revisar, por favor? Gracias. Él extrajo de sus viajes un pequeño fragmento de bauxita, lo cual nos invitó a experimentar y generar una tinta. A partir de molerla, los procedimientos tradicionales de fabricar una tinta. Y combinándola con otros elementos que tenemos en el taller, alcanzamos un tono, lo cual permitió llevar a esos colores y tonos que tiene la impresión que logramos en ese campo. Gracias a esa experiencia que tiene él en sus múltiples viajes, trajo la pequeña piedra rosa. ¿Quieres explicar el photoscreen? Sí, claro. El photoscreen es una de las múltiples maneras que se puede realizar la serigrafía. Más adelante le vamos a mostrar una imagen al respecto del photoscreen. Sin embargo, les explico. Es una referencia fotográfica, tal cual como en el caso de la fotografía, con el negativo. En este caso, para poder reproducirla, utilizamos el otro, el positivo, lo cual nos va a reportar a través de una emulsión fotosensible que vamos a utilizar sobre las mallas de serigrafía. Pueden ser de diferentes números, la malla, para que, dependiendo del trabajo, se deposite más o menos tinta. Ahí, con la aplicación de esa emulsión fotosensible, tal cual como en un cuarto de fotografía o de revelado, trabajamos con luces apagadas, bombillo rojo y una cama de luz, que es lo que termina generando activando la parte sensible de la emulsión, que a su vez está colocada sobre esa película positiva que va a bloquear esa acción de la luz, generando luego en un revelado con agua muy sencillo los vacíos que vendrían siendo, los vacíos que vendrían siendo los colores que vemos acá. Y los bloqueos son los blancos que observamos. Más adelante para poder apreciar un poco más ese detalle. Vale, en este caso, la serigrafía de una obra de Valery Brackway está en combinación con la técnica de gofrado. En este caso, esto es una serie de unos dibujos inéditos de ella de los años 70, en donde ella nos solicitó que esta imagen en particular que ustedes están viendo a la derecha tuviera cierto relieve, pero ella no quería que esa silueta que se dibujara abajo fuera de la misma intensidad que el negro de la tinta. Entonces se llegó a la decisión de utilizar la técnica de gofrado para sugerir pues esa sutileza o esa suavidad en esa forma inferior de la piel.
Adelante, Gaby. Ok, bueno, fíjate. La elaboraste tú. Esta pieza se denomina Diamond, es una pieza de la artista María Cristina Carbonell, la cual fue participante del portafolio Amalgama Gráfica Internacional número 6, la cual contó con la presencia de Polachi González, María Cristina Carbonell, Ibolino Vera y Leonardo Nieves. En esta edición, como no contamos con la presencia física de María Cristina, sino que se encuentra en Estados Unidos, se me asignó la producción de esta edición, la cual es una fotografía de una pintura de ella, lo cual me permitió explorar un poco lo que es el tema de la técnica de análisis de color. ¿Por qué? Porque si bien podemos observar trama de puntos, utilicé la mezcla de ambas maneras de trabajar. Es decir, utilicé la trama de puntos y el análisis de color para poder producir la imagen completa. En un primer momento, elaboré toda la paleta de color en relación a los azules, violetas y esa escala de tonos, para luego agregar pequeños detalles con unos bloqueos muy pequeños de naranja y rojo, si no me equivoco, sí, de rojo, para luego cerrar la imagen con la trama de puntos, que es lo que se llama figura del negro o el tono negro que va generando todo el resto de la imagen. A su vez, podemos observar que, como bien dice serigrafía y grabado. Para poder cerrar la imagen completa, tuvimos que aplicar una intervención de manera de grabado, que fue todo el área negra que vemos alrededor del lado izquierdo de la pantalla, para poder hacer un cerramiento y la imagen quedará suspendida en el plano, tal cual como fue la fotografía entregada al taller. En esta parte, sobre todo en el caso del plano negro, conté con el apoyo de Gleimar Rangel para hacer los pequeños retoques, lo cual permitió darle la solidez definitiva que requiere la imagen. Bueno, esta pieza la terminamos el año pasado, antepasado. Esta pieza de Jaime Gili, que de hecho se exhibió en la Sala Mendoza, es una pieza que elaboramos a 4 manos, básicamente, junto con el Polachi y yo, la cual fue un reto, porque primera vez que nos enfrentábamos a un formato de pliego entero, 105%. 105%. En esta ocasión fue interesante porque pudimos contar con la presencia del artista, acompañándonos hasta cierto punto, porque bueno, tenía que cumplir con otros compromisos. Entonces, fue interesante poder llegar hasta cierta parte con lo que sería la paleta de color, y ya después vía online tuvimos que marear las maneras, por decirlo así, de cómo terminar de concretar el resto de la paleta, porque es muy difícil trabajar el color de manera online o digital, porque una pantalla y otra reflejan colores o tonos totalmente diferentes. Hasta que, bueno, logramos hacer un acuerdo con él en relación a los tonos, él lo aceptó, lo aprobó, y logramos desarrollar la paleta, que es lo que logramos ver en este momento. Acá hay un pequeño señalamiento, que es ese círculo que vemos en la imagen de la izquierda, que es que hay una pequeña diferencia. Quizás en la pantalla no se nota tanto, pero la obra consta de un blanco. Es difícil quizás que se note. Sí, que es bastante difícil. Sin embargo, fue un trabajo que fue también interesante para nosotros, porque él nos invitó a trabajar la serigrafía de una manera diferente, es decir, abordándolo como desde la pintura. Es decir, si bien la serigrafía estamos acostumbrados a que cada color tiene su propia área, él nos dijo como requerimiento de la obra que trabajáramos todos los colores sobre el blanco, lo cual aporta una experiencia totalmente diferente a la aplicación del color sobre el soporte. Vale, el revelado. Un poco para terminar de complementar el proceso del fotografía. La foto que ven a la izquierda es el momento donde uno tiene la película con la imagen, con la imagen original en positivo,
en un film transparente. Y abajo, por supuesto, pueden notar las luces LED, ¿no? Los tubos. Esa es la cama de la insoladora. En la foto del medio está la insoladora en plena acción con toda la cobertura negra que está posibilitando la acción de la luz. Y en la última foto a la derecha, el proceso final donde uno termina de consolidar el bastidor como tal para bueno, empezar con la edición. Entonces, un poco la manera en cómo funciona el traslado de la imagen en un fotolito es que uno tiene la imagen en positivo en el fotolito. Al momento de revelarlo por la acción lumínica, queda en negativo en el bastidor. Uno lo revela con agua y queda en negativo. Y en el momento de hacer el pase con la tinta sobre el papel, vuelve al positivo. Entonces, eso hace que sea un procedimiento indirecto. Hay una subclasificación dentro de la serigrafía de los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos son sencillamente la manera en cómo se genera la imagen en el bastidor, a partir de dibujos con pinceles o con espátulas, directamente con emulsión o con otros materiales bloqueadores como goma arábiga, por ejemplo, como un material que está fuera del mercado, como una que se llama el ulano. Que realmente lo que hace es cumplir esta misma función de bloquear las zonas que no nos interesan para posibilitar el pase de tinta por el área abierta. Con plantilla, exactamente. Entonces, bueno, están los métodos directos y los indirectos. Los indirectos del photoscreen es el más estable, el más convencional por la estabilidad que nos genera en los grandes tirajes y en la posibilidad de tener grandes detalles fotográficos en este caso. Bueno, en la siguiente imagen tenemos otro proceso que sería el es la paleta de color. Aquí ya nosotros queríamos ejemplificarles cuáles son los pasos y los procesos que nosotros llevamos a cabo para la elaboración de una edición. En el primer paso fue, en la primera instancia fue el revelado. Ahora es la paleta de color. Como bien comentó Samir, es muy importante para nosotros siempre, con el artista, de la mano con el artista, poder concretar muy bien esos colores que se quieren, si se quieren con lucidez, si se quieren que sean cubrientes. Entonces, bueno, esas decisiones en ese momento van a determinar qué pigmento vamos a utilizar, de qué manera se van a generar los tonos y las masas de color, de qué manera se van a estructurar el orden de la edición y de los colores que se van a poner. Bueno, es un paso vital, ¿no? En todo el desarrollo. En la foto de la izquierda observan una paleta de una edición que se nos encargó para la Fundación Otero Pardo, donde hicimos una reimpresión, una edición conmemorativa de 2 piezas de Alejandro Otero y Mercedes Pardo. Y a mano derecha pueden observar la paleta de la pieza anterior de Jaime Gili, donde, bueno, no se aprecia por la pantalla, pero en el fondo de todo el papel hay un plano en blanco. Entonces nosotros ahí ya estábamos aproximándonos a ese comportamiento del resto de los colores sobre el plano blanco, ¿no? Como bien comentaba Samir. Entonces, bueno, algo que creemos muy importante en este momento es que nosotros estamos haciendo un cambio de paradigma, por así decirlo, en cuanto a los materiales implementados en las ediciones. Históricamente se estuvo trabajando con tintas póster, con tintas solventes. Bueno, ofrecían u ofrecen unas texturas muy suaves, muy mates, con unos acabados impolutos. Sin embargo, con unas implicaciones de manipulaciones de químicos y de solventes bastante fuertes, ¿no? Tanto para el ambiente como para el cuerpo humano. En ese sentido, hemos tomado la decisión de trabajar con tintas de agua. Esto para paliar un poco esos dos grandes escollos, ¿no? Que es tanto la cosa del ambiente como la manipulación de uno como técnico en el trabajo. Entonces eso nos ha permitido a nosotros adecuar los ritmos de trabajo y los acabados de las imágenes a partir de estas tintas. Bueno, dependiendo de la calidad o de la apariencia que nosotros, que el artista quiera en la obra, pues uno tiene que trabajar la tinta de una u otra manera. Pero bueno, eso se lo hago saber porque también es un punto importante para algo que les va a comentar Gladys ahora más adelante, que tiene que ver con la conservación de la pieza.
Porque claro, dependiendo de cómo uno implemente los colores o los pigmentos, eso se va a comportar de una manera en el tiempo sobre el papel, sobre el soporte en el que se imprima y bueno, acarrea unos u otros problemas o unas u otras situaciones para el conservador o para el restaurador en el caso de que eso sea necesario, bueno, en 10, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo ese cambio ahorita y realmente veremos en 20, en 30 años cómo se comportan estas tintas sobre estos papeles. Queda una. Ah, bueno, el registro, ¿quieres conversar del registro? Bueno, en esta parte del registro es sumamente importante, ya que para efectos de toda la edición quede igual y la economía de los recursos, es importante que el papel, en primer lugar, esté perfectamente cortado, dependiendo del caso del artista, si quiere papel cortado o si su obra la rebarba y le aporta algo más a su obra. Entonces, en el caso de la serigrafía, nosotros utilizamos por lo general la imagen lo más centrada posible en el bastidor. Luego, en la mesa, ubicamos un papel, que puede ser el mismo fotolito, a manera de referencia, sobre el papel definitivo, lo cual lo ubicamos, lo centramos bastante bien y con unas pequeñas cuñas que elaboramos, nos va a generar el centro para luego ligeramente posicionar, ya puede ser de centímetros o milímetros, el bastidor sobre justamente donde necesitamos la huella o lo que está haciendo el estampa. Para posteriormente retiramos lo que está haciendo nuestro registro, que puede ser el fotolito, y de ahí en adelante todo papel que ingrese en esas cuñas que colocamos va a estar ubicado donde lo necesitamos precisamente para poder producir la edición. Bueno, luego de eso, pues todo el proceso de impresión. Exacto, la edición no es otra cosa sino poder reproducir de manera multiplicar la imagen dependiendo de la cantidad que el artista solicite en cuestión. Y bueno, como paso final de la edición, se hace como toda la selección de las piezas más estables dentro de toda la producción. Y aquí a mano del artista también, pues se hace el paso final que es la firma y el sellado de la edición. En este caso, a mano izquierda, ustedes pueden ver que se aprecia el sello del TAGA ahí en esta edición de Ana. Y a mano derecha, bueno, una parte de esa última edición que realizamos, de ahí 3 ejemplares en estos 3 colores y el resto de la edición está conformada por ejemplares en color negro. Entonces, bueno, un poco a grosso modo, ese sería el proceso que llevamos a cabo para una edición. Pero ahora lo dejo la de mano. Buenas tardes. Bueno, vamos a conversar ahora sobre lo que tiene que ver con los aspectos de registro y de colección. Antes de iniciar a conversar con todo lo referente a esto, es importante mencionar que es ciertamente un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, en el que hemos estado de la mano con Patricia Morales, con Nali Goncalves, con Tubras Caduno, inclusive Gabriel y las chicas que están ahorita haciendo las pasantías. Entonces, en este aspecto de lo que tiene que ver con la parte de registro y colección, vamos a estar conversando sobre cómo es el tratamiento de las obras cuando ya están dentro de la colección y de cómo los procesos que se producen en taller influyen de cierta manera en lo relacionado al registro. Y esto, a su vez, influye en una buena conservación de la pieza o no. Esta imagen que vemos acá es una referencia de cómo están organizadas las piezas o la colección en el área del TAG. Bien, para iniciar, ciertamente estos aspectos de registro y de colección son un pilar que fundamentan y sostienen lo que es la colección del TAG. Una colección que no solamente está vinculada con una cantidad de estampas que
son procedentes del taller de la Nina Palacios, sino que van incrementándose, y todo esto gracias a una continua producción en los talleres. Esa continua producción va a implicar, por supuesto, una diversidad de generaciones de artistas que van a estar trabajando y asimismo una amplia variedad de técnicas. Dentro del área de conservación tenemos principalmente las estampas, que en este caso son las protagonistas, pero también forman parte de la colección los libros de artistas, los catálogos, las ediciones especiales y demás piezas que van a formar parte de la colección y que van a estar involucradas en todo lo que es el proceso de registro. Con respecto al proceso de registro, vamos a tener en cuenta que las obras que se seleccionan para que formen parte de la colección ameritan pasar por un proceso muy riguroso de manipulación. ¿Por qué? Porque las piezas que allí se encuentran son de cierta manera muy delicadas y vulnerables a factores externos que tienen que ver con aspectos de manipulación y también aspectos del medio ambiente. Entonces, de esta manera, vamos a considerar que, como vemos en la imagen, al momento de realizar un registro, debemos tomar en cuenta ciertas consideraciones muy importantes. Por ejemplo, un espacio lo suficientemente pulcro, que sea idóneo para la manipulación, incluso para el soporte de las estampas y poder trabajar con ellas. El espacio debe estar lo suficientemente limpio. Otra de las consideraciones es el empleo de guantes, así también como el empleo de elementos de medición que no sean hirientes y que no vayan a afectar la pieza. Otro de los aspectos es cerciorarse continuamente de que en el área de la colección exista una regulación constante de la temperatura. Este es uno de los aspectos más importantes que al menos en el área de la colección de registro tomamos en cuenta a diario. Y ya más adelante les voy a explicar el porqué. Asimismo, otro de los factores importantes que tiene que ver con los aspectos previos al registro está considerar la vibración que se produce en la estampa a la hora de manipularlas y el movimiento perfecto que hacemos sobre la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener cierto cuidado incluso de la manera o de los lados por los que estamos tomando la pieza. Si siempre tomamos una pieza por el mismo lado, llega un momento en que el papel se resiente justo por esas zonas y no queremos eso, porque a nivel de conservación vamos a generar con el tiempo dobleces, arrugas, que sencillamente van a desembocar en un deterioro de la estampa. Como vemos acá en la imagen, uno de los factores principales cuando ya empezamos a hacer el registro de la obra es extraer de ella los datos básicos. ¿Cuáles son esos datos básicos? Lo que conocemos como una ficha técnica. El artista, su nombre y su apellido, la edición, la técnica, el año y las dimensiones principalmente. Estos son aspectos que siempre vamos a encontrar en el anverso de la imagen. ¿Qué hacemos una vez que tenemos esos datos ya extraídos? Los pasamos a nuestra base de datos y esa base de datos nos va a dar una codificación. Esa codificación va a ser una especie de cédula para cada una de las obras que se van a registrar. Usualmente esa codificación debe colocarse al reverso de la estampa en la parte, en el extremo superior izquierdo de la pieza. Esa codificación va a venir dada por todos los datos que vamos a ingresar en la base de datos. ¿Y de dónde se extraen esos datos? De lo que conocemos como la nomenclatura, que es lo que vamos a ver en la pieza como tal. Esa nomenclatura ciertamente es una convención de cómo está estructurado en la pieza. Entonces, ya luego, cuando terminemos la intervención, pueden acercarse, por ejemplo, a las piezas de Teresa Casanova
y van a notar que dentro de la convención vamos a encontrar debajo de la imagen la numeración, que va a estar determinada por una fracción quebrada, de un numerador y de un denominador. Justo en el medio vamos a encontrar el título de la pieza y al extremo derecho vamos a encontrar la firma y el año de la pieza. Dentro de esta convención también vamos a encontrar que existe dentro de la estampa un orden para cuando están los sellos secos. Entonces, en la parte inferior de la estampa, hacia el lado izquierdo vamos a encontrar el sello del impresor, en el centro vamos a encontrar el sello del artista y hacia el extremo derecho vamos a encontrar el sello del taller o de la casa impresora. Estas consideraciones son importantes porque nos van a permitir identificar correctamente una estampa y con ello registrarla de la manera correcta, es decir, con los datos que son. Sin embargo, esto no se mantiene todo el tiempo. Y un ejemplo de ello es esta pieza que vemos acá de Margot Romer, que es la que tenemos allá justo en el extremo. ¿Por qué es un ejemplo de ello? Bueno, sencillamente en este caso la nomenclatura no está de la manera convencional. Al detallarla vemos que la artista pudo jugar a manera de un diálogo o generar una relación con la forma y la composición de la imagen, porque el título, la firma, el año y la edición no la vamos a encontrar justo como lo que conocemos como algo convencional, sino está dispuesta en relación a la imagen. A nivel de registro, esto puede generar ciertas dudas. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser esas dudas? La correcta orientación o disposición de la pieza. Entonces, en este caso, lo ideal es ver esa pieza, que es la que tenemos de ejemplo, en relación al conjunto del resto de la serie, porque ya se va a crear un diálogo y con esto vamos a determinar el sentido y orientación de la misma. Siguiendo para efectos de lo que tiene que ver con la parte de registro, en nuestra base de datos vamos a tener una sección, como les decía anteriormente, de los datos principales de la obra y también vamos a tener una sección de referencia, que como ven acá, esta es una captura de nuestra base de datos y van a notar la importancia de poder suministrar toda esta información. ¿Por qué? Porque es sumamente importante ya que se convierte como en un historial de esta pieza. Entonces, en esta sección se van a cargar igualmente datos importantes como por ejemplo el tipo de soporte, si hay alguna nota que pertenezca a la edición, la firma, el impresor, por ejemplo, y los sellos. Arriba también tenemos una nota que en este caso tiene que ver con lo sucedido con esta pieza, cuál es la orientación real de la pieza y a nivel de historial, bueno, que es una pieza que está participando en la muestra Papeles. Entonces, todo esto a nivel de registro es súper necesario. Siguiendo el orden de lo que tiene que ver con el aspecto de registro y la base de datos, vemos ahora la obra de Teresa Casanova con la sección de los datos llena, es decir, lo necesario. Pero ¿qué pasa? Vamos a tomar ahora esta misma obra como un ejemplo para irnos a otro siguiente aspecto que tiene que ver con la conservación. Dentro de este apartado es muy importante lo que nos comentaba Pulacci al respecto de lo que tiene que ver, por ejemplo, en la producción de taller, el uso de tintas a base de agua. Y acá cabe hacer una mención importante a Natalia Ponce, quien es la colaboradora del TABA y quien nos aporta las nociones básicas para poder manejarnos en todo lo relacionado a los aspectos de conservación y de manipulación para la obra. Ciertamente, este apartado de conservación está muy relacionado con llevar consecuente y constantemente un diagnóstico de la pieza, tanto del soporte, que viene siendo el papel completo donde se imprimió,
así como también un diagnóstico de la mancha o de la imagen. De esta manera vamos a determinar si el estado general de la pieza es bueno, es regular o es malo. ¿Qué va a influir en el aspecto de la conservación? Va a influir muchos factores, desde una producción en taller, como le decía, en relación a determinar qué materiales se van a emplear o qué no, y también durante el proceso de registro. ¿Por qué? Porque tomamos en consideración cuál es la forma correcta de manipular la obra, bien sea para una movilización interna o para un traslado. En el caso, por ejemplo, de que sea un traslado, debemos contemplar realizar un buen empaque que proteja la obra de cambios drásticos de temperatura, de golpes o de que la obra se pueda doblar. En el área de colección del TAGA, contamos con uno de los aspectos que más estamos vigilando a diario, y es el tema de la temperatura. ¿Por qué? Particularmente refiriéndonos al tema de la serigrafía, la temperatura influye significativamente. Si tenemos puntos de temperatura altos y luego tenemos puntos de temperatura muy bajos, se va a generar una especie de quiebre en las moléculas del papel. Y esto va a generar una especie de expansión y contracción que no es progresiva, sino brusca para la pieza. De esta manera, la tinta que está sobre el papel tiende a quebrarse. Y en términos de conservación, esos quiebres se les llaman estallidos de tinta. Entonces, este es uno de los aspectos que más se deben considerar dentro del espacio de registro y de colección, porque por supuesto no queremos que la obra se vea afectada. Bueno, particularmente ya para culminar, es importante mencionar la importancia que se va a dar o que se crea junto con los procesos de taller, con los procesos de registro, que van a desembocar absolutamente en lo que tiene que ver con la conservación. Son procesos que ciertamente se dan la mano. Y bueno, pues las obras que están acá, que pertenecen a la colección, son sencillamente una muestra de lo que es un buen tratamiento de la pieza y por ende una consolidación de lo que fue en aquel momento un proyecto o una idea que surgió en los talleres de la Nena Palacio y que hoy en día esos propósitos se siguen manteniendo. El TAGA le permite a los artistas, a los investigadores, poder acercarse, desarrollar sus proyectos o cualquier experimentación en cualquiera de las expresiones gráficas. Vale, si alguien tiene alguna observación, duda, consulta, adelante, puede hacerla. Sí quisiera... Vale, buenísimo, seguro. Pero una de las cosas que quisiera que nos pudieras hablar un poco, porque en el proceso de taller, el área de producción, es notificar también la civil además para poder llegar últimamente a ese nivel de registro de la pieza. Es importante saber qué sucede en el taller. O sea, qué tintas se utilizaron, cómo se utilizaron, cómo fueron aplicados. Entonces me gustaría que les hablaran un poquito sobre el proceso de registro de edición que se acaba de hacer. Vale. Bueno, sí, para lograr minimizar al máximo o lo más óptimamente posible todas las implicaciones de manipulación y de incidencia sobre la pieza a largo plazo, hay que tener mucho cuidado siempre en la manipulación del papel desde el momento en el que sale del empaque, ¿no? de la resma,
tratamos de manipular los papeles la menor cantidad de veces posible con las manos descubiertas. En el momento de hacer los refilados y los formateos del papel se tiene que tener toda la superficie muy limpia, con todas las herramientas desengrasadas. Mientras se está realizando la edición, los papeles tienen que estar tapados. Los papeles no se manipulan sino hasta el último momento en el que se van a presentar en el registro sobre la mesa. Por ejemplo, las tintas, ¿no? También tienen, si se le va a hacer alguna dilución, por ejemplo, a estas tintas de agua, procuramos hacerlas con agua destilada. Sí, adelante. De hecho, en todos los procesos, independientemente de la serigrafía, todos los procesos de la gráfica, es vital para nosotros hacer un colado de la misma, lo cual agrega una especie de sedosidad, si se puede decir, de la tinta, para cuando venga su aplicación, indistintamente de las técnicas, sea una aplicación uniforme, sea una aplicación, dependiendo del caso, bien sea sólida. Lo importante es que sea una aplicación nítida, dependiendo del interés que lo que se ha aplicado en la técnica. Puede ser agua tinta, agua fuerte, serigrafía, directa o indirecta. Lo importante es que la manipulación o el tratamiento de la tinta lleve, en digo una disolución o una solidez, lo cual va a recortar lo que podemos ver hoy como los resultados de la obra gráfica. Bueno, también es importante mencionar que con respecto a lo que hablaba Pulachi de mantener un espacio limpio a la hora de estar trabajando en taller es primordial. ¿Por qué? Porque de repente en taller pueden aparecer manchas al momento de imprimir en el reverso de la estampa. Esas manchas, al momento de ingresarse a la colección, van a estar en contacto directo con la estampa siguiente dentro de esa gaveta. Entonces, ¿qué va a generar esto? Problemas de conservación, los cuales nosotros le llamamos migración de tinta. Entonces, esa mancha que puede estar debajo de ese papel que se produjo por algún error o algún descuido en el taller, puede afectar directamente a la estampa que está debajo. En este caso, ¿qué es lo que hacemos en el área de registro? Cada una de las estampas que pertenece a la colección están ordenadas en gavetas y cada una de ellas tiene separadores, justamente para aislar el contacto de una estampa directamente con la otra. Los separadores que utilizamos son papel bond, resmas de papel bond que por supuesto formateamos y cortamos acorde al tamaño de las piezas que estamos organizando en gaveta. Y estos separadores deben estarse revisando periódicamente, al menos cada 4 o 6 meses, y deben reemplazarse dentro de las gavetas. Otra alternativa al papel bond puede ser el papel albanés, que básicamente, o lo conocemos coloquialmente como papel croquis, que es una opción libre de ácido y una buena alternativa para esa protección. Igual no hay que descuidar el tiempo que va a durar el papel haciendo su función y poder realizar el cambio cuando termine. Así el papel lo vamos en buen estado, es recomendable hacer la sustitución. Ya, se están haciendo dos preguntas. Okay. El tema de la acidez es un factor que podemos resumirlo en el control del pH de los materiales. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si bien todos los componentes que existen en la naturaleza, bien tienen un pH alto o bajo, sea ácido o alcalino, eso es lo que nos ayuda a nosotros, de alguna manera, poder controlar a largo plazo la calidad de los materiales, también la conservación de los mismos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de evitar la acidez, es bien sabido que por lo menos la grasa que contenemos en nuestras manos, a través de la manipulación,
contiene un pH bastante alto, lo cual, si por manipular directamente la obra sin la protección, es decir, guantes, por lo menos un papel en el medio, migra al papel y posteriormente esa acidez se va a reflejar con el paso del tiempo y si se repite esa acción, lo cual va a generar el deterioro que Vladimir mencionó anteriormente si se sigue tomando por el mismo lugar. Y independientemente, también puede ser por el resto, pero va a migrar y va a generar una fricción. Entonces es sumamente importante el control de qué material se va a utilizar y cuánto tiempo va a estar en contacto con la obra o el resto de materiales para reducir, porque no se va a evitar el 100%, pero sí reducir el tema de contacto de los materiales ácidos con las obras. Quiero incorporar algo de información a lo que estamos no, yo no necesito. No lo tengo, pero yo quería incorporar un poquito de información con respecto a esto, sobre todo porque es importante, estando en el escenario en el que estamos ahora, en donde hay obras que son susceptibles de ser coleccionadas, y para los que tienen obra, por supuesto, en su poder, porque el papel tiene una capacidad, el papel en general, tiene una capacidad natural como elemento que se denomina higroscópica. Él recibe humedad del ambiente. Y la recibe porque además, bueno, nosotros podemos tener el papel en un escenario controlado con aire acondicionado y con deshumidificadores, pero no todas las veces tenemos la posibilidad de hacer eso. Entonces tenemos que tratar de acercarnos a la posibilidad de que el papel se afecte menos al momento de hacer, colocarlo en resguardo, por supuesto. Por eso están hablando de que el tipo de papel que se coloca para proteger la obra es muy importante. ¿Qué no se debe de colocar? Vamos a decirle para no decir, porque nosotros tenemos una limitación. Nosotros los papeles que se usan para el resguardo de la obra no los tenemos aquí, tenemos que mandarlo a comprar fuera. Entonces, lo que nos han hablado los conservadores, en este caso Natalia, nos sugiere que el papel más que se puede conseguir en el mercado más fácil es el papel goma, que periódicamente se debe estar cambiando, porque se arruga, se mancha, se migra la tinta, la grasa a él, entonces hay que retirarlo para cambiarlo por otro, y es lo más económico. ¿Qué no se debe colocar? Papel craft. No, eso es mortal para las obras. Colocarlo en una caja, dentro de una caja de cartón. O colocarlo con algunos papeles que son más ácidos porque tienen colorantes, porque tienen algún tipo de intervención. Y le hablo del papel craft porque los papeles en general, los papeles de caja, todo eso, están producidos con celulosa de la madera. Y la celulosa de la madera tiene una sustancia natural que se llama lignina, y esa lignina, que es lo que le da la coloración a los árboles, esa coloración marrón, eso pasa al papel. Entonces, cuando usted ve una obra montada, enmarcada, que tiene un parpaillé que está realizado, ¿no? Los parpaillés vienen con diferentes calibres, algunos son de algodón puro y otros no. Eso que está allí contenido se va oxidando y va pasando al papel que lo recibe, que es el papel que tiene la obra. Entonces usted cuando la desenmarca, dice, ay, pero mira lo que le hizo el sol. Es el sol y es el cartón. ¿Ok? Entonces eso, es mejor tener información. Es mejor tener información y saber que uno va a tomar previsiones para poder hacer la conservación adecuada de las piezas. ¿Okay? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Adelante. Hola, buenas tardes. La pregunta que quería hacer es sobre la tasación de las obras. Son pequeñas láminas que están sobre papel. Cuando el papel es cierto que cuando el papel está nitrogenado tiene menos valor, cuesta menos que la rebaja. ¿Eso es cierto?
No, lo que pasa es que los papeles, por ejemplo, las piezas de Víctor Lucena están trabajadas sobre un papel refilado. ¿Por qué se refila un papel para la serigrafía? O sea, lo que tienes que tener conocimiento acerca del procedimiento técnico. ¿Por qué se refila el papel en el caso de la producción de obras serigráficas? Porque tú necesitas, sobre todo estas piezas que son de carácter geométrico, las obras de Soto, Cruz 10, las obras de Juvenal, en este caso que está en Sala, las obras de Víctor Lucena, porque tú tienes que proteger el concepto de la obra. Ese concepto tiene que ver con la precisión. Si esa obra es una obra de arte cinético y no es precisa, no va a producir el efecto que el artista requiere. Por lo tanto, el papel tiene que estar refilado. O sea, cuando se refila, anterior a la impresión, tú estás incorporando ese beneficio para efectos de lo que la obra tiene que decir. ¿Okay? Ahora, si tú sabes, porque le has hecho un seguimiento a la obra, que la obra original fue producida en un papel con rebarba y a usted le están vendiendo una obra cortada, no la compres. Es lo que tienes que hacer. No la puedes adquirir. Porque eso, si tú vas a gastarte una plata importante y sabes, oye, pero mira, esa edición se hizo sobre un papel de 50 por 75 y cuando te la van a vender, te la venden de 40 por un poco menos, no la puedes adquirir porque sabes que está mutilada la pieza. Y eso, lamentablemente, a veces algunos marqueteros o algunos personas que tienen la obra han cometido ese pecado de mutilar las piezas. Pero hay que hacerle un seguimiento a la obra para saber, para tener conocimiento de lo que estás adquiriendo. Me gustaría complementar un poco la respuesta de la profesora al respecto de que si bien vemos que las obras de Víctor Lucena perfectamente refiladas, en la oportunidad que tuvimos de trabajar con la obra de Jaime Gili, la exigencia de él fue que el papel no fuera refilado, que contara con la rebarba natural porque él quería la calidad entera del material, en este caso del papel, un papel de Linarches de 270 gramos aproximadamente. Y entonces podemos observar esa diferencia en que independientemente de que siguen siendo la misma técnica, serigrafía, depende del interés del autor que prefiere para su obra. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.